Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos es la epístola o carta más extensa, teológica e influyente de Pablo. Probablemente por esas razones está colocada en primer lugar entre sus 13 libros del Nuevo Testamento. Está dirigida a los miembros de la Iglesia en Roma, capital del Imperio Romano.
Según Romanos 15, 25 y 26, se cree que fue escrito al final de su tercer viaje misionero. Pablo estaba en Corinto como huésped de Gayo, según Romanos 16, 23, y aunque Pablo nunca había visitado Roma, en todo el libro expresa su deseo de llegar un día con ellos. Pablo dictó la carta, pero quien la escribió fue Tercio, aproximadamente en el año 56 después de Cristo. En el primer versículo, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo viene del griego doulos, que significa esclavo. En la cultura griega se refería a un servicio forzado, involuntario y permanente de un esclavo. Sin embargo, el siervo de Dios es aquel siervo comprometido a servir de manera voluntaria a su Señor, a quien ama por sobre todas las cosas. Abajo en los comentarios te dejaré la reflexión esclavo por amor. Además se presenta como apóstol de Jesucristo. La palabra griega apóstol significa uno que es enviado. En el Nuevo Testamento se refiere a los 12 que Cristo escogió para que le acompañaran. Recordemos que Matías reemplazó a Judas Iscariote por la guianza del Espíritu Santo. Cristo les dio poder y autoridad para continuar con su ministerio en esta tierra. Pablo es llamado el apóstol de los gentiles, quien también fue llamado de una manera directa y personal por Jesucristo. En ese versículo 1 sigue diciendo que fue apartado para el Evangelio de Dios. La palabra evangelio en el griego significa buenas noticias, las buenas noticias de salvación, por lo que él no se avergonzaba, sino que era fiel testigo. Nunca debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En este capítulo vemos cómo la humanidad, a pesar de tener testimonio por medio de la creación de un Dios único, verdadero y poderoso, ellos le desecharon, no le glorificaron, no le dieron gracias, se hicieron necios adorando a las criaturas antes que al Creador. Por lo cual Dios los dejó a su dureza, los entregó a su propia concupiscencia, por lo que ellos se desenfrenaron en el homosexualismo, lesbianismo, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad y toda esa larga lista que es un espejo de lo que es la humanidad sin Dios. Por eso es urgente que el mensaje del Evangelio corra, porque así como la iglesia de Roma fue llamada para ser de Jesucristo y para ser santos, así todo aquel que oye y cree el mensaje del Evangelio es rescatado de la inmundicia de este mundo y es llamado para ser de Jesucristo y ser santo. Esa palabra santo no significa perfecto, significa apartado, separado, y nosotros somos llamados a ser apartados para Dios y separados de este mundo. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo se presenta Pablo en esta carta? Número 2. ¿Qué significa la palabra siervo en el griego? Número 3. ¿Qué significa la palabra apóstol? Número 4. ¿Qué significa la palabra evangelio? Número 5. ¿Dios había prometido la venida de Jesucristo en las Escrituras por medio de sus profetas? Número 6. ¿La fe de los romanos se divulgaba en todo el mundo? Número 7. ¿Pablo se propuso ir muchas veces a Roma, pero no había podido? Número 8. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo del Evangelio? Número 9. ¿El poder de Dios y su gloria se manifiestan en su creación? Y número 10. ¿Por qué el ser humano fue entregado a su propia dureza y concupiscencia, cometiendo todo tipo de impureza y pecado? Aquí terminamos el capítulo 1 del libro de Romanos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Si lees 2 capítulos diarios del Nuevo Testamento, terminarás en 6 meses. Busquemos a Dios y llenémonos de Él.